Hace 7 años que las uniones matrimoniales entre parejas del mismo sexo son posibles en la Ciudad de México. Sin embargo, esto no es una muestra inequívoca de que la discriminación se terminó, sobre todo si hablamos del aspecto social. Además, queda pendiente que se legisle en otros estados. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del amor, el matrimonio y la familia en parejas del mismo sexo. Quédate con nosotros porque nuestro tema es matrimonios igualitarios. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy estoy supliendo a mi querida y adorada Carmen Muñoz. Te mando un besote que va a estar obviamente cubriendo todo lo que tiene que ver con el Papa, que ya saben que llega el día de hoy, así es que y Canal 11 vamos a tener toda la cobertura como ustedes ya lo saben. Pero bueno, le mandamos un besote donde se encuentre Carmen en estos momentos. Y el día de hoy vamos a hablar de matrimonios igualitarios. Y como ustedes saben, en noviembre del 2006, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia, que eso fue hace un rato ya, y que no equivalía exactamente a lo mismo que un matrimonio entre heterosexuales. Pero más adelante ya se logró en el 2009 modificar el Código Civil y entonces se redefinió el matrimonio y ahora el matrimonio es exactamente lo mismo, no importa qué género sea, sean 2 hombres, 2 mujeres, un hombre o una mujer, es exactamente lo mismo. Y bueno, como ustedes ya saben, aquí en Diálogo siempre hablamos de estos temas, los ponemos sobre la mesa, porque para nosotros es muy, muy importante poner sobre la mesa estos temas que a veces son polémicos, pero para que nosotros sepamos, conozcamos, ampliamos nuestro criterio y por supuesto que aprendamos a respetar la diversidad. Entonces, pues de esto vamos a platicar el día de hoy, así es que quédense con nosotros. Y para empezar a hablar de este tema, vamos a ver el siguiente testimonio. Acompáñenme a ver a Javier y a Víctor. Vamos a ver cómo lo están viviendo ellos. La relación de pareja empezó hace 16 años cuando nos conocimos. Empezó la relación más en contacto telefónica, ya después una cita y empezamos a salir. Y de ahí, pues bueno, ya empezó a hacer como que más empatía en la relación. Y después nos dejamos de ver como 2 años, nos volvimos a ver y fue cuando ya decidimos empezar a algo más formal y empezar realmente lo que va a ser una relación realmente con compromiso y algo serio, que realmente lo que es parte de nosotros, ¿no? Sí, obviamente hay sus altas y sus bajas, pero pues sí, bueno, y si tenemos algún conflicto o algo, ya entre los dos platicamos qué es lo que a él está ocasionando en el momento o a mí también y pues siempre que haya más comunicación. Sí me queda claro que una relación del mismo género, del mismo sexo, es lo mismo que cualquier relación heterosexual. Y justo eso habla de altas, de bajas, de peleas, no peleas, de ir como que fusionando la relación en cuestión de las vivencias que vas teniendo día con día, porque obviamente es un aprendizaje todos los días y de ahí viene lo que es la comunicación, la lealtad, el respeto, los valores, el que haya un día a día de crecimiento y hacia dónde vamos a ir enfocando y dirigiendo la relación de nosotros. Parte de mi familia están de acuerdo. Igual desde un principio que empecé, bueno, les dije que ya me iba a ir a vivir con él. Bueno, al principio pues me dijeron, pues, ¿cómo crees? No, pues estás mal o pues así cosas, ¿no? Pero sí, hasta ahorita en la fecha sí me han apoyado mis papás, mis hermanos y yo creo que hasta mis tíos, porque no he tenido así distanciamiento con ellos y pues acá con Javier pues lo aprecian y hay una bonita relación. Sí, falta mucha tarea por hacer todavía, en tener más derechos como si fuéramos una pareja heterosexual, pero creo que vamos bien. Digo, finalmente yo creo que eso es una elección del gobierno, no tanto todo depende de nosotros, pero sí ha habido más apertura. Yo no generalizo que toda la gente sea igual o tenga las mismas carencias de forma de pensar, pero sí es importante que todo esto vaya siendo una forma de inspiración.
el ser homosexual no quiere decir que también vayas por la vida, ahora sí que soltando las flores, como dicen. También hay que estar el respeto con uno mismo y el respeto a la sociedad, y porque justo hay niños en la calle que ellos todavía no entienden las cosas, y eso es lo que hace también la diferencia, ¿no? El tener tu espacio, tu lugar, y fluir en la vida como cualquier ser humano, respetándote y respetando a la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias a estos dos chicos, a Javier y a Víctor, por platicarnos su historia. Y bueno, para platicar de este tema el día de hoy tenemos a Fray Julián Cruzalta. Él es teólogo, asesor de católicas por el derecho a decidir. Fray Julián, qué gusto tenerte por aquí. Buenos días, gusto también Bienvenido, estar. me da mucho gusto a ver qué nos vas a decir sobre este tema muy interesante. También está con nosotros José Antonio Medina Trejo. Él es activista de la diversidad sexual y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenos días, muy contento de estar aquí en Canal 11. Sí, y aparte copilador de un libro muy interesante que nos vas a platicar un poquito más Ya adelante, platicaremos ¿no? de- Las familias homoparentales en México, un libro maravilloso que está teniendo mucho éxito, así es que muchas felicidades. Y bueno, también está con nosotros Mónica Rocío Figueroa González, ella es psicóloga por la UNAM y especialista en terapias de reencuentro. Así es, muchísimas Bienvenida, gracias, Mónica, qué Cristina. gusto tenerte aquí. Gracias. También está con nosotros Luis Fragoso Rosas, él es abogado litigante y consultor, socio director de Identidad, Diversidad y Legalidad del Buró Legal, que se especializa en consultoría y patrocinio legal del colectivo LGBTTI en México. Bienvenido, Luis. Gracias, buenos días. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Oigan, a mí me gustaría que empezáramos más que hablando de las diferencias, ¿no? Que es como un tema muy recurrente, hablemos de por qué las marcamos, o sea, por qué marcamos estas diferencias y por qué, si se supone que ya estamos en un país donde la ley es incluyente, donde la ley nos dice que sería ilegal hacer este tipo de discriminaciones, ¿por qué la sociedad lo sigue haciendo? Claro, yo creo, bueno, de entrada pienso que tenemos que seguir enfatizando esta diferencia porque en la sociedad no se ha avanzado como quisiéramos en el tema de la no discriminación. La no discriminación por cuestiones de orientación sexual sigue siendo una constante en el país, por desgracia. Si bien la Ciudad de México ha avanzado mucho en ese tema, y bueno, hay 3 entidades del país que ya han legislado respecto al tema de los matrimonios igualitarios y la adopción entre parejas del mismo sexo, 29 estados no lo han hecho, ¿no? Entonces, mientras en el DF, Nayarit, que recientemente aprobó la ley, y Coahuila, sí, las parejas del mismo sexo sí podemos unirnos legalmente, sí podemos tener a nuestros hijos, y hay todo un entramado legal que nos protege. En el resto del país, ¿no? Además, culturalmente, si bien tenemos el primero constitucional donde dice que no se puede discriminar por cuestiones de orientación sexual, en la realidad, en la vida real, lo que ha dicho la Corte, en esa cosa que sucede allá y que a veces quienes gobiernan no lo ven, bueno, en esa realidad social siguen pasando cosas terribles. Por ejemplo, en el caso de los niños y las niñas que viven en familias homolesboparentales, pues se les sigue discriminando en las escuelas o tienen que hacer alguna estrategia de closet, de camuflajearse para no ser violentados o violentadas los niños y las niñas. Entonces hay una realidad que sigue pesando en este imaginario discriminador, en esta cosa de que si no eres normal, si no estás dentro del sistema, bueno, eres excluido, ¿no? Y ahí es algo terrible porque, bueno, si hemos avanzado, México ha sido paradigmático a nivel latinoamericano y mundial con leyes muy vanguardistas, ¿no? Claro. Nuestro primero constitucional lo dice muy claro, la no discriminación por preferencias sexuales. Pero por desgracia en la vida real sigue sucediendo en los ámbitos de justicia, de salud, de educación, En todos los ámbitos sociales. en muchos ámbitos. familiar. Entonces por eso hay que enfatizar esa diferencia. Claro. ¿No? Bueno, si no sé si enfatizar o poner sobre la mesa que Ponerla. no debería de existir, Exacto, ¿no? exacto. Mónica, tú te escucho que dices Sí. que estás de acuerdo. Claro, completamente de acuerdo. Creo que el cambio en la idea cultural requiere mucho tiempo. Al final estamos tatuados, ¿no? Como de esta idea de la normalidad entre hombre y mujer. Y creo que en este reeducar a la sociedad como en la aceptación y la tolerancia cuesta mucho trabajo.
mencionaba que sí, creo que el principal núcleo difícil es la familia, Claro. porque al final es ese primer núcleo donde tú puedes expresarte o no, ¿no? Donde más bien te bloqueas, donde lo escondes y donde surge el primer miedo para decir, ay, ¿qué crees? Que no, yo no espero a José, ¿no? Espero a Lucía, María, no sé. Entonces, creo que la familia es el primer núcleo donde necesitamos incidir en la tolerancia y en el respeto desde una perspectiva de amor, ¿no? Como Claro. de aceptación desde tú quién eres, más allá de la preferencia o la elección de pareja que tengas. Pero, ¿por qué ponemos diferencia entre una relación de personas del mismo sexo con una heterosexual? En realidad ya legalmente no existen. Coincido mucho con la posición del señor Medina en el sentido de que México es una meca a nivel internacional con todos estos derechos de nueva generación. Actualmente ya cualquier persona en toda la República tiene acceso al matrimonio, por la última jurisprudencia de la Corte, la 43-2015, que establece que ya es inconstitucional el hecho que un código especifique que los fines del matrimonio son de filiación o procreación o la unión entre un hombre y una mujer. Esto no solamente ha abierto una puerta para todos los ciudadanos mexicanos a nivel federal, sino que incluso internacionalmente, países donde no es legal, por ejemplo el caso panameño, vienen, se casan aquí en México, logran papeles y pueden migrar a otros países donde están perfectamente adoptados. Sí creo que hay necesidad de mayores políticas públicas en ese sentido, pero poco a poco se está abriendo la llave. A veces nada más se piensa que el matrimonio es un mero hecho legal, pero es la llave para otros derechos, por ejemplo en materia fiscal, en materia de seguridad social, en materia migratoria. Muchos extranjeros también ya pueden solicitar la unidad familiar por medio del acta de matrimonio. Claro. Y así hay países incluso son perseguidos o refugiados. Claro, por supuesto. Y bueno, a mí me gustaría saber cuál es la postura de la Iglesia con respecto a esto. Pues Ya mire, después nos dices tu postura personal, pero Sí. la de la Iglesia, ¿cuál es? la Iglesia es una entidad compleja, no simple, no es unitaria, no es uniforme. Iglesias son todos los bautizados que pertenecen. Entonces hay diferentes posturas. Cuando me preguntan postura de la Iglesia, una es la postura de la jerarquía de esta Iglesia y otra es la postura de los fieles. En Católicas por el Derecho a Decidir hemos hecho encuestas nacional de opinión católica. La última es de 2014. No les preguntamos a los obispos, que es la jerarquía, sino a los fieles. Y la encuesta nacional sobre este tema de 2014 nos dice que el 59% de la población católica está a favor de los matrimonios igualitarios. Un 41% está en contra. Esto es como el nacional, estado por estado va variando. En el caso de la Ciudad de México, sube del 59% de aceptación al 73%. 73. 3% de la gente católica. Y católica. Católica. Es que eso es bien importante puntualizarlo, ¿no? O sea, estamos hablando de personas católicas. Sí, Y se hace la encuesta y el 76%. 73 de la Ciudad de México de 73, católicos es está de acuerdo. Esta es nuestra encuesta del 2014 de opinión católica. Con gente católica es un muestreo nacional y por estado variamos que sean hombres y mujeres, las edades, que sea. Y a nivel nacional es el 59% que está sea a favor. que Esta es la opinión mayoría. católica de los fieles. La opinión de las jerarquías es decir, en contra totalmente. Hay variables y excepciones como en todo. A ver, pero hay una variable importantísima, ¿no? Que aparte hoy llega a este país. Por supuesto. La Digo, es que eso jerarquía- es bien importante que Claro, lo por sepamos. supuesto. O La sea, jerarquía- lo que Francisco está proponiendo es completamente lo contrario, ¿no? Sí, hay un libro de reciente aparición que es una larga entrevista a él, que es este, El nombre de Dios es misericordia. Y aquí vuelve a retomar, hay una pregunta expresa sobre el asunto de homosexuales. Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Parafraseé de memoria, porque esto lo dijo en Brasil, dice en este libro, parafraseé de memoria el catecismo de la Iglesia Católica, donde se explica que esta persona debe ser tratada con delicadeza y no deben ser marginadas. Nos dice primero que él no lo está inventando, que el catecismo de la Iglesia Católica ya lo dice. Lo que pasa es que la mayoría de los fieles católicos desconocen el catecismo oficial de su misma iglesia. Y luego ya viene Francisco, que va más allá que el catecismo. En primer lugar, me gusta que se hable de personas homosexuales. Primero está la persona con su entereza y dignidad. O sea, no varía si es homosexual, heterosexual, es la persona humana el fundamento.
La No nos hace- persona humana es el fundamento. Y a mí me parece muy importante que justamente ahorita que estamos hablando y que aparte acabamos de ver en otro estado que hubo un problema muy grande, por ejemplo, en el estado de Querétaro, que hubo un foro y se pusieron todos en contra. Me parece importante saber que esto lo está diciendo el propio Papa, que es el eje principal y que es el que está dirigiendo a todos los católicos. Y ¿no? sigue Entonces, diciendo eso es fuerte. eso es un cambio radical. Sigue diciendo fuerte, y la persona no se define tan solo por su tendencia sexual, dice. No olvidemos que somos todos criaturas amadas por Dios, todos y todas, destinatarias de su infinito amor. Entonces sí, una es la postura de la jerarquía mexicana, los obispos, y otra es la postura del Papa. Si estamos viendo en una fisura un Papa que habla, la Iglesia no está para condenar, sino ser misericordiosa. Claro. Y es importante, la misericordia viene de latín, la palabra. Misere quiere decir frágiles, pobres. Cordis, corazón, el corazón con los frágiles. Este es el mensaje de Francisco, pero tenemos una jerarquía católica mexicana que es poco misericordiosa. Que es poco misericordiosa. Es la ley. Yo quiero decirles a ustedes que estamos hablando con Fray Julián, para que ustedes sepan, o sea, no es cualquier persona con la que estamos hablando, él sabe muy bien, está dentro de la iglesia y bueno, pues nos acaba de leer justamente lo que el Papa está diciendo. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y seguimos con el tema de los matrimonios igualitarios. Luego de años de propuestas, el 16 de noviembre de 2006, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia, una legislación que no era equivalente al matrimonio, pero que otorgaba derechos similares a cualquier tipo de pareja. Entró en vigor el 17 de marzo de 2007, con lo que las parejas lésbico, gay, bisexual, transvesti, transexual, transgénero e intersexual tuvieron por primera vez una unión civil reconocida en la capital mexicana. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, estamos hablando de matrimonios igualitarios y bueno, estábamos platicando con Fray Julián justamente sobre lo que Francisco decía, que bueno, creo que ya quedó como muy claro, ¿no? La postura del Papa. Y hablando un poco de esto de las posturas, ya nos empiezan a llegar algunas llamadas. Por ejemplo, Gladys Morales dice, es una abominación el matrimonio, solo es entre hombre y mujer, si no es una abominación. Eso dice Gladys. Luis González González dice, como ser humano respeto la diversidad entre los sexos, solo veo un problema. Cuando un matrimonio del mismo sexo adopta a un niño, se les puede crear un trauma porque otros niños le preguntan quién toma el papel de papá y quién el de mamá. Si los dos padres son hombres o mujeres, ¿qué opinan los especialistas al respecto? Pues yo como padre adoptante te puedo decir que la percepción de esta persona es totalmente errónea. Yo creo que el problema es de la sociedad, no es de la familia en sí. Quienes conformamos familias entre personas del mismo sexo, al igual que el resto de las familias, podemos tener problemas, podemos ser los mejores padres o los peores también, eso no hay que idealizar, que esa es otra. Pero creo que está más en el terreno de lo social, de los prejuicios, de cómo se ha ido construyendo una idea de normalidad a partir de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, quienes hemos conformado familias homo, lesbo, bi, transparentales, pues te puedo decir, o sea, tenemos circunstancias igual que el resto de las personas. Aquí el añadido es el prejuicio social, el prejuicio que se ha construido desde el discurso religioso en una gran medida, pero también el discurso psicoanalítico del siglo pasado, la psicología también del siglo pasado, bueno, patologizaba la medicina, ¿no? Claro. El derecho. Entonces, todo esto ha ido cambiando, que eso es algo bueno. Claro, eso es importante ponerlo sobre la mesa, o sea, con respecto a lo de la medicina, ya hace muchos años que se dijo que no es una enfermedad. En 1973, la Asociación Psiquiátrica Americana lo saca de su catálogo de patologías, la homosexualidad. En el 90, la Organización Mundial de la Salud refrenda esa postura. Y la sexología contemporánea, la psicología contemporánea rechaza totalmente esa postura, ¿no? De patologizar. Claro. Más bien ahí yo creo que es el tema de lo social, donde si pretendemos ser un país democrático, un país igualitario, pues tenemos que entender las dinámicas de las células básicas
de la sociedad, que somos las familias. Y Claro. las familias somos diversas por naturaleza, no todas estamos bajo un esquema. La sociedad ha ido cambiando y aquí lo que decía la compañera, o sea, los procesos sociales no son de un día para otro. En una de esas tenemos leyes un poquito más avanzadas y la sociedad va a la saga, pero también ha sucedido lo mismo de la otra forma, ¿no? La sociedad avanza y a veces las leyes están a la saga. Yo creo que aquí, en el caso nuestro, en el caso mexicano, el hecho de que 3 estados ya hayan legislado, que la Corte haya dicho, ¿sabes qué? Me estoy basando a la realidad social para decirle a todos los estados, a todas las gobernaturas, a todos los congresos, que tienen que legislar, armonizar sus leyes con base en los derechos, Claro. en el primero constitucional de la no discriminación. Y yo creo que ese es el gran avance que tenemos. Ahorita con la visita del Papa, regresando un poco a esta cuestión, creo que el mensaje que está mandando este Papa, muy moderno en su visión sobre estos temas, es precisamente eso, que hay una realidad social, que habemos personas que configuramos nuestras familias de esta manera y tiene que ser respetado, porque es algo fundamental de la convivencia humana, ¿no? El respeto a las diferencias. Claro. Y aquí hay que apostarle a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a los niños, a las niñas, que vivan en un país donde Claro. se respete su derecho fundamental a tener una familia. Que aparte me llama mucho la atención, por ejemplo, una de las preguntas que llegaron, que dice, justamente nos estamos preocupando por los niños y nos hemos dado cuenta que justo son los niños los que están entendiendo este proceso, están entendiendo este cambio, están aceptándolo abiertamente. Para ellos no es el problema que los adultos pretenden que sea. El problema está en la familia y en la aceptación. Claro. Bueno. Siguiendo tu idea en relación a esta pregunta, creo que no podemos perder de vista que el bienestar infantil no está entre si es un hombre y una mujer, o 2 mujeres o 2 hombres. El bienestar de los niños está en la calidad del ambiente, del trato, en la fortaleza de las relaciones. No podemos pensar que los niños y las niñas solamente tendrán un trauma, por así decirlo, por tener 2 mamás o 2 papás. En realidad los niños necesitan herramientas muy fuertes para poder empoderarse, para ser niños con seguridad ante la vida. Tener 2 mamás o 2 papás es lo de menos. Sin embargo, la visión de las familias se va por otro lado. O sea, ¿Por si lo dónde vemos se va? desde el lado social, creo que nos encontramos con los prejuicios, con toda esta carga de la sociedad, de lo negativo y el pecado, ¿no? Como la enfermedad. Sin embargo, en las familias necesitamos hacer niños y niñas fuertes, independientes, pero también con una mente un poco más tolerante. Claro. Entonces, creo Es que las aparte, familias... yo creo que todo se reduce a la sexualidad. Ah, ¿no? por supuesto. O sea, de repente lo único que pueden ver es que son 2 personas y que de alguna manera están teniendo una relación sexual, porque la verdad es que lo que nosotros estamos viendo en la sociedad mexicana es que hay millones de niños y millones de niñas educadas por 2 hombres o 2 mujeres y que tal vez no tienen una relación sexual y entonces ya eso sí es aceptado. La abuela y la tía, la mamá y la Claro, abuela, el abuelito y el papá, pero ahí sí no, porque no hay relación, ¿no? Entonces, si son 2 hombres, porque la mamá murió, porque la abuela no está, por las razones que sean, sí se acepta, ¿no? Pero si esos 2 hombres dicen, nos amamos, entonces ya no. Claro, ya hay un Esa es lío. una situación muy especial que sucede, que a mí me cuesta como mucho trabajo entenderla. Claro, ¿no? pues es Porque que está dices, en el a ver, imaginario. está en el imaginario y todo se reduce a la sexualidad y a los tabús que tenemos en México y en el mundo entero con respecto a la sexualidad, ¿no? Claro, parte del miedo. Y entonces educamos en sexualidad con miedo, donde no se habla, donde se tacha, donde no hay una educación sexual realmente efectiva para los niños y las niñas. Entonces, si modificamos un poco el ambiente familiar y nos encontramos con 2 mamás, 2 papás, mamá y papá, que están abiertos a hablar de lo que pasa, por Dios, ¿no? No podemos decir que está mal en la sociedad cuando hay personas así y los niños y las niñas las ven en todos los momentos, en la calle, en el súper, en cualquier parte. Entonces, si las familias partimos de un principio de amor, tolerancia y respeto hacia la diversidad, entonces serán niños y niñas que puedan lidiar con la diversidad de todo, de las familias, de las personas, de los compañeros, de los profesores. Sin embargo, los padres a veces en este juicio de enmascarar un poco la realidad, entonces le pongo el letrero de lo negativo, de lo prohibido, y entonces yo genero inseguridad en mi hijo.
Pero esta llamada no me parece, no estoy completamente de acuerdo, más bien en lo absoluto no estoy de acuerdo. Los niños y las niñas tienen muchísimos factores de bienestar que no tienen que ver con tener dos madres o dos padres, tienen que ver con la calidad de seres humanos que los están creando, Claro. que los están guiando por la vida. Entonces creo que se trata de eso, de generar personas, hombres y mujeres, importando poco la preferencia sexual, Claro. que puedan dirigirlos. Oigan, y bueno, Rodolfo Hernández nos está diciendo, quiero felicitar por los temas que abordan siempre en Diálogos en Confianza. Rodolfo, muchísimas gracias, porque bueno, pues sí, para nosotros también es importantísimo. Oigan, y bueno, ¿cómo hacer para que la familia acepte a la pareja? Cuando una persona llega y presenta mamá, papá, y tíos, primos, etcétera, abuelitos, oigan, yo tengo esta pareja y esta pareja es del mismo sexo que yo. ¿Cómo hacer para que lo acepten? Pues yo creo, y te doy la experiencia mía un poquito, es de que primero tienes que entrar en un proceso como hombre gay, como mujer lesbiana o como persona trans, en un proceso personal y familiar, ¿no? Yo creo que la salida del closet siempre nos va a ayudar a sensibilizar a nuestros familiares, a nuestros parientes. Y yo la gran mayoría de las veces veo que triunfa el amor hacia los hijos, ¿no? Siempre hay un desconcierto, porque también la familia se enfrenta a las personas, los hermanos, los papás, los tíos, todo el mundo se enfrenta a su propia sexualidad cuando alguien salimos del closet. Pero es un proceso que la gran mayoría de las veces yo lo he visto en amigos, en gente cercana, como un proceso que a final de cuentas es positivo. Oye, José y ya Antonio, ¿qué después tan venir con esa otra parte, Claro. ¿no? de la pareja, ¿no? O sea, de que te acepte la familia, pero ¿qué tan importante es que te acepte una familia? Yo creo que es fundamental. Y ejemplos muchísimos podemos decir. Cuando tú estás bien contigo mismo, con tu relación de pareja, con tus redes familiares, sociales, la gran mayoría de las veces eres, por decirlo de alguna manera, funcional, vamos, ¿no? A la sociedad, al sistema. Cuando no, cuando existe el rechazo, y eso lo utiliza mucho, ese argumento lo utiliza mucho la lucha contra el SIDA. O sea, un joven, una joven se va a proteger, se va a amar, se va a querer cuando se acepte, ¿no? Va a tener relaciones consensuadas, sin violencia, va a tener prevención en los embarazos no deseados o prevenir infecciones de transmisión sexual. Entre más te ames, te aceptes, te quieras. Cuando no sucede eso, regularmente es lo contrario, ¿no? Entonces me arriesgo, me estoy en vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque además no tengo la protección y el amor y la protección de la familia. Entonces creo que esta parte de la salud emocional, la salud mental, la salud física, también tiene mucho que ver con ese empoderamiento de las personas, principalmente hablemos de los jóvenes, de los y las jóvenes, respecto a su vida sexual y a sus orientaciones sexuales. Te digo, la lucha contra el SIDA lo ha usado mucho el tema de los embarazos no deseados. Cuando las chicas se aman a sí mismos, viven, es más, hasta más placenteramente, ¿no? Que eso es algo terrible, el placer muchas veces Claro. queda sustituido. Entonces, yo creo que va por ahí Claro. el tema de la Y sobre educación. todo es que si los papás te aceptan, entonces tú tienes como mucha más fortaleza para salir al mundo y decir quién eres. En Quería ese sentido, también me llama mucho la atención y trayéndola a esta discusión, es muy interesante. Hace más o menos 2 meses, un matrimonio heterosexual, mamá y papá, desde muy pequeño vieron que su infante de 7 años tenía una preferencia bastante objetiva hacia el sexo contrario. Actualmente también es cualquier persona, cualquier ciudadano con capacidad de ejercicio y goce puede llevar a cabo el cambio de reasignación sexogenérica. Este infante, los padres para ellos es evidente, se dan cuenta que él en la primaria pues le gusta vestirse como niña y acuden ante un juez de lo familiar, demandan el cambio de género en el niño y en virtud del amor hacia el niño, en el que él se sienta desde muy pequeño en un ambiente en el que se sienta cómodo, es un precedente muy interesante. El juez ordena que desde que aún no teniendo capacidad de ejercicio ni de goce, el niño tenga el cambio de su acta de nacimiento y ahora ya puede vivir una vida como una niña. Y los padres son los primeros en velar por esa protección a él, desde muy pequeño. Esto se traspola ¿Eso dónde desde sucedió? aquí en el Distrito Federal. Y es una resolución también sin parangón. Únicamente sí dijo el juez que él decidirá
cuando tenga mayor de edad, sí lleva a cambio el cambio... ¿Eso hace cuánto fue? 2 meses. Es una resolución Oye, bueno, de eso avanzar. maravilla. Bueno, pero esa- hay que esa decir, pero hay noticia. hay que decirlo que esto se da en un contexto de una ciudad que le ha apostado Sí, a estos claro. temas, porque no ha sido fácil. No, Ha sido no, la no. sociedad civil la que ha estado muy denunciante en este tema, las personas trans que están muy bien organizadas en nuestra ciudad, pero por desgracia es nada más la Ciudad de México. Este O sea, es si un te vas problema. apenas aquí a los estados circunvecinos, no sucede eso. Y eso sabemos. es algo Es un terrible. problema serio porque esta ciudad es una ciudad secular. Vivimos en un país del Estado laico, de separación iglesias-estados. Las iglesias tienen todo el derecho, tenemos de opinar, pero no podemos decidir la política pública en este país. Y la Ciudad de México es una ciudad secular. La gente es muy religiosa, pero esto es asunto privado, no va a la política pública. Son procesos educativos a largo plazo. Es decir, hay una serie de confusión por falta de estos procesos educativos entre género, identidad sexual y orientación sexual. Se confunde todo. La sexualidad humana es muy compleja, no es simple. La sexualidad de los animalitos es sexualidad reproductiva. En el largo proceso de 400 millones de años de la especie humana, nuestra sexualidad no solo es reproductiva, pero esto necesita grandes avances en procesos educativos, porque para mucha población que todavía es altamente religiosa, no cansa distinguir que no es ir contra su religión. El Estado laico le garantiza la religión a las personas. La libertad de conciencia, libertad de religión está garantizada en la Constitución Federal y en las leyes de los estados de la República, las constituciones locales, estatales. Es decir, estas discusiones no se va contra la religión de nadie. Incluso en el asunto religioso, la gente no conoce sus propios catecismos religiosos. Y el problema viene que luego los legisladores en los estados no se dan cuenta de esto, de la secularidad, y que representan un estado laico y quieren hacer catecismos religiosos en las leyes de los estados, y mal catecismos religiosos porque unen sexualidad y reproducción, y sexualidad que no sea reproductiva, obviamente la ven como algo enfermizo, patológico, y no se dan cuenta que no están legislando para animalitos, que están legislando para personas humanas, que tenemos una sexualidad complejísima. Claro. La identidad no es sinónimo de orientación, y la orientación sexual no es sinónimo de género. Y esto se logra que la gente vea esto en un proceso educativo, y es donde la sociedad organizada, las ONGs, todos estos grupos que trabajan en el país son pequeños, son amplios, necesitan el apoyo del Estado, no para que la gente deje de ser religiosa, que la gente entienda su propia Claro. sexualidad. Es que yo creo que este punto es importantísimo, Fray Julián, porque es justamente cuando se baja a la realidad cotidiana, cuando la gente empieza a hacer la interpretación de las palabras, es cuando las palabras empiezan a cruzar y hay interpretaciones equivocadas. Justamente nos vamos a ir a un corte y regresando les quiero leer justo lo que nos está diciendo Pilar Vargas sobre lo que comentamos sobre el Papa Francisco. Cada quien hace su propia interpretación. Vamos a un corte, en un momento regresamos. En diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó el Código Civil local para redefinir al matrimonio como la unión entre dos personas sin importar su género. Esa modificación entró en vigor en marzo de 2010, lo que abrió la puerta para que 700 parejas obtuvieran actas de matrimonio en el primer año de vigencia de la ley. La relación ha sido muy padre, ha sido de construir, obviamente con altibajos normales, pero las dos hemos tenido la idea de construir algo, ¿no? De que esto pues va a futuro y pues de construir algo bien. Cuando yo dije, ok, sí soy lesbiana, o sea, yo no podía casarme. Yo sabía perfectamente que casarme, o sea, no podía aspirar a casarme porque pues eso no existía, ¿no? Entonces en realidad nunca me lo planteé. Y no sé si, yo creo que a más gente de nuestra generación también eso le pasó, ¿no? Pues no te lo planteabas porque pues no se podía, ¿no? Entonces cuando se puede, tú dices, ay, ¿me quiero casar o no me quiero casar? Pero bueno, ya lo ves también como
ejercer tus derechos. Entonces el hecho de que en la Ciudad de México pues exista esa posibilidad, pues es muy importante, ¿no? Yo creo que digamos, lo que nos dio el impulso para decir sí, vamos a casarnos, fue una vez que tuvimos que ir al doctor, que Vero por ahí tuvo un accidente, entonces pues fue el hecho de decir ahí justamente el doctor, bueno, ¿cuál es el parentesco? Pues es mi amiga, ¿no? O sea, no teníamos cómo decir algo porque no teníamos un papel que lo sustentara. Entonces, fue que también que en el trabajo pues yo tenía la oportunidad de que podíamos tener seguro las dos y pues también fue otra de las razones, ¿no? O sea, más que nada fue la seguridad que nos podía dar el hecho de ya casarnos formalmente. Como que hay un reconocimiento, o sea, no es lo mismo que sea tu novia y que te presentas como su esposa. O sea, cambia. Hay algo que cambia, no sé si en el fondo están de acuerdo o no, porque pues es algo que no sientes, ¿no? Pero sí, yo lo he visto con primas o con tíos que de repente no ves tan seguido y les presentas a tu esposa y pues ya es como otro trato, ¿no? Entonces, a nivel social, yo creo que sí hay un cambio. Creo que a lo mejor cuando entras ya a su juego, con sus reglas del juego, ya es cuando encajas bien, ¿no? No, bueno, es que yo creo que no es tanto su juego, ¿no? O sea, es un derecho que tienes. Entonces no creo que sea como... Y tampoco creo que sea la línea de seguir, ¿no? Pues es que ya viven juntas, entonces ahora hay que casarse y ahora hay que, no sé, o sea, como seguir la misma línea. No es eso. Yo creo que pues tienes el derecho de casarte, ¿no? Y lo estás ejerciendo finalmente. Hay este estereotipo del gay, sobre todo del hombre, que es promiscuo, que es alocado, que vive la vida loca y todo, ¿no? Entonces, cuando te casas, pues sientas cabeza, ¿no? Finalmente. O sea, y finalmente así lo ve la gente, ¿no? Yo pienso que sí hay algo de entrar al juego. Es un contrato. Tengo cierto temor del futuro porque, o sea, yo me siento lista, creo que estamos listas para ser mamás, pero yo no sé la gente qué tan preparada está para pues tratar recibir a un hijo de dos mamás, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo sí pienso, híjole, es que cómo le va a ir en la escuela, es que no lo puedes meter a cualquier escuela, es que sus primitos o los amiguitos de la cuadra, ¿tendrá amigos, no tendrá amigos? Entonces sí, como que sí hay cierto temor por el futuro, ¿no? Entonces, como dice Jared, creo que tenemos que hacer un hijo o hija muy fuerte para lo que viene, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a estas dos chicas que nos platican su historia y sobre todo nos ponen ahí sobre la mesa también sus miedos, ¿no? Que yo creo que son los miedos que pues son naturales y tiene cualquier matrimonio, ¿no? A la aceptación por miles de razones. Inclusive recuerden que antes lo mismo sucedía con los matrimonios interraciales, ¿no? Y ahora pues ya con no. Con las madres solteras. No, con las madres solteras y ahora ya los matrimonios interraciales ni siquiera se cuestionan si son legales o no legales, si son posibles o no. Es algo que ya no se cuestiona, ¿no? También como antiguamente pues era la esclavitud, ¿no? Antiguamente se creía que era adecuado y conforme va pasando el tiempo pues nos vamos dando cuenta que las cosas que prohibimos o que creemos que son falsas o son malas, resulta que no lo son tanto. Pero bueno, Pilar Vargas nos decía, es un poco cómo cada quien interpreta, Fray Julián. No tengo nada malo en contra de personas gay, pero no estoy de acuerdo con el matrimonio gay y menos con que adopten. El Papa Francisco viene a decir que hay que tener misericordia con ellos. Felicidades al programa porque sus temas siempre son muy interesantes y muy buenos. Pilar, te agradezco mucho el comentario, pero un poco esto poner sobre la mesa esto de no solamente viene a decir que sean misericordiosos, ¿no? O sea, viene a tratar de cambiar justamente esta idea. El Papa ha dicho que no hay que ser obsesivo con la agenda moral sexual, que son estos temas. Los homosexuales, las parejas del mismo sexo. Hay temas más importantes, la moral social, los derechos humanos. Y aquí estamos hablando no de catecismo religioso, sino de un derecho, el tener hijos, el adoptar. La encuesta nacional de opinión católica de 2014 nos dice que a nivel nacional están de acuerdo con que estas parejas adopten el 42% de la feligresía católica de México y el 58% no está de acuerdo. Y hay variables por edad.
Cuando se trata de jóvenes, la aceptación sube al 60% de jóvenes católicos que están de acuerdo, y por estados, en la Ciudad de México sube del 42 al 47% que están de acuerdo. E insisto, estamos hablando de derechos. El Papa Francisco ha insistido en su agenda, ahora lo importante son los derechos humanos, la justicia social, la ecología, pero el problema viene que muchos católicos mexicanos están obsesionados con la agenda moral sexual anterior, de decir puro no. La anterior. La de del decir puro Papa no. Juan Pablo Claro. II, que fue un papa muy querido en México, donde los temas de la moral sexual eran el centro. No a los divorciados vueltos a casar, el asunto de la reproducción. Ahora el Papa no es que cambie la doctrina católica, tiene otro énfasis. Este no es un Papa que hace cambios doctrinales, sino hay cosas más prioritarias, los derechos humanos. Viene un país como México, donde su discurso no va a ser contra las parejas del mismo sexo. Algo dirá, alguna opinión o algo, pero no es un papa obsesionado con estos temas. Hay problemas serios en México de justicia social y sobre eso va a opinar el Claro. Papa. Luis, a mí me gustaría que nos dijeras por qué es importante que el matrimonio igualitario se haya legislado. Bueno, sobre todo porque es un ejercicio humano, obligado no solamente por la Constitución, sino tratados internacionales a los que estamos supeditados. Y bueno, hasta ahorita las cifras son bastante interesantes. En el DF son más o menos 5.700 parejas las que han contraído matrimonio del DF, dentro de la República, incluso extranjeros, que son más o menos 150 extranjeros. Longitudinalmente, el divorcio es mucho menor, es en un parangón heteronormativo, claro está, más o menos el 1.5% se han divorciado. Y bajo esa premisa es de que es un ejercicio de un derecho constitucional, muy independientemente si una persona es gay o no, pero bueno, como juristas, como intérpretes de la ley, como litigantes, es observar que es la nueva generación de principios pro homine que la Constitución establece. Claro. Ahora, quiero hacer una puntualización en esto que estás diciendo sobre el porcentaje de divorcios. O sea, que lo que nos está diciendo socialmente esto es que hay menos divorcios entre las parejas del mismo sexo. Social y antropológicamente se demuestra con la estadística que se valoriza más el vínculo matrimonial, desde ese punto de vista. Legalmente es meramente una cifra, pero sí se arroja... Claro, es una cifra, pero es importante saber y poner la cifra por enfrente, porque de repente son justamente todos esos mitos los que se utilizan para estar en contra de los matrimonios igualitarios, ¿no? Entonces, la promiscuidad, la infidelidad, que no se mantienen juntos, y sin embargo las cifras nos están empezando, porque claro que estamos empezando, lo sabemos, nos están empezando a decir que no es real, que esos mitos son mentira, y eso es importante, ¿no? Además de la seguridad jurídica que brinda, porque una pareja podría, al contrario del censo, no estaban casados ante la ley. De repente creaban un patrimonio y por alguna cuestión fiscal o decisión propia ponían los bienes a nombre de uno de los dos, cuando el fruto había sido de los dos. Si llegaba a fallecer, la familia, si es que era digna y que correspondía a ellos, reconocía eso. Si en un momento dado había gente que se quedaba en la calle por no tener esa protección legal. Claro. Que Y ahora... también lo que nos comentaban estas dos chicas que vimos ahorita en el testimonio, ellas decían también en lo que tiene que ver con todo lo de salud. O sea, no podían tomar decisiones con respecto, porque ahora es muy importante las palabras y entonces a partir de la legislación se puede decir esposo o esposa, ¿no? Y eso tiene un peso diferente. Aquí hay un problema. Las leyes del DF, en este sentido, pueden apoyar o pueden amparar a personas de toda la República, pero hay que recordar que no están armonizadas a nivel federal. Es decir, por ejemplo, estamos en ese proceso. La materia de seguridad social es federal. La materia de educación, que es lo que estaban comentando ustedes ahorita, muy importante, también es federal. Aquí, ¿qué sucedía en la cuestión de seguridad social? El artículo 84 del Seguro Social habla de que tiene derecho a la pensión por viudez la viuda o la concubina. Efectivamente, la Corte ya ha declarado que eso es inconstitucional, pero no ha tenido efectos hacia todos. El Ejecutivo Federal lanzó una circular, que esto hay que decirlo muy importante, no reforma la ley, es una política de una administración, pero puede ir a otra administración y la puede quitar, que establece que todas las unidades médico-familiares del país, al momento que una persona presenta su acta de matrimonio de igualitario, tiene derecho a la pareja a darle seguridad social, en su caso cesantía o la pensión por viudez.
esta parte también es muy importante porque también aporta o ampara. A ver, pero estás diciendo que solamente puede ser por un periodo. No. O sea, lo puede quitar otra... Sí, es una política administrativa. Es una política que otra administración puede decidir Puede decir, quitar. no, quitarlo. ¿Qué hace falta para que ya no...? En este caso, que se reforma la Ley General del Seguro Social en esa materia. Y en que eso hay algo caminado, ¿se está haciendo algo para hacer eso? Entiendo que hay iniciativas. Hay iniciativas en la Cámara de Diputados, pero las han bloqueado los grupos conservadores dentro de las cámaras. Y yo vuelvo al tema de la realidad social. Cuando la Corte determina que en todo el país se tiene que legislar en función del tema de matrimonio igualitario, lo hace basándose a la realidad social. Y esto que plantea el compañero es precisamente a lo que nos enfrentamos las parejas cuando vamos a exigir nuestra seguridad social, o por ejemplo en la compra de inmuebles como pareja, ¿no? En la Ciudad de México lo podemos hacer, pero fuera de la Ciudad de México o en Nayarit o en Coahuila se puede hacer porque ya pasó la ley, pero en el resto del país no es posible, aunque se vengan a casar aquí, porque muchas de las parejas, yo creo que un porcentaje más o menos 30-40% que se han casado en la Ciudad de México realmente viven en los estados. Pero allá ya en este tipo de leyes que son federales, donde no se ha legislado, pues no surte efecto, o se tienen que ir a procesos de amparo que son muy costosos. Por ejemplo, en Querétaro, donde pasó este asunto terrible hace unos días de confrontación en el tema de matrimonio igualitario, por ejemplo, el puro amparo cuesta 18,000 pesos para que se puedan casar allá en Querétaro. Entonces, una pareja que además va a gastar, no sé, 30, 50, 100 mil pesos en su boda, además pagar 18,000 pesos para ampararse, para que los puedan casar, es algo terrible. Claro. Y es una cuestión de discriminación. Injusto, ¿no? Y es discriminación. Hablando de eso, Carla Gisela en el Facebook nos está diciendo, buenos días, el miércoles pasado se llevó a cabo un foro en la legislatura de Querétaro con el tema de los matrimonios igualitarios. Este foro terminó a gritos, hubo ofensas por parte de los detractores del movimiento LGBTTI y de quienes se oponen y hasta ofenden con el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Lejos de abordar el tema, los gritos y las ofensas abonan y enaltecen la homofobia. Querétaro es un estado muy conservador en el discurso. De verdad lamento mucho la sinrazón de religiosos y sociedad en general. Mi más sincero reconocimiento a quienes ejercen su preferencia sexual contracorriente. Merecen un matrimonio igualitario porque todas y todos somos iguales. Carla, muchísimas gracias por tu comentario y es justamente de lo que estabas hablando, José Antonio. Yo voy a estar en Querétaro presentando el libro precisamente un poquito también para seguir abonando a la reflexión. Desde el tema de los derechos y va a ser en el Congreso del Estado con diputados y diputadas para que vayamos a deliberar, a analizar esto que tiene que ver con la realidad social. Yo insisto en la realidad social porque ahí están los niños y las niñas que necesitan tener derechos, los papás, las mamás, que necesitan poder tener la seguridad de que sus niños y sus niñas no van a ser discriminados, pero la ley necesita garantizarlo, el derecho. Claro. Sí, esto que pasó en Querétaro fue muy lamentable y en un momento busco la información, pero de hecho fue provocado justamente por un sacerdote, parece ser. Sí, estamos en un país donde el Poder Judicial ha entendido que no es su función dar catecismos religiosos, es garantizar derechos y libertades, y el Poder Legislativo no ha entendido en los estados de la República cuál es su función. Todavía creen que ellos están para dar catecismos religiosos o basados políticas públicas en normatividad religiosa. E insisto, no es ir contra esto, tienen otra función, entonces tienen que cuidar los legisladores que sean de nivel las discusiones, que no caigamos en esto, porque si no se vuelven, no es modificación a los catecismos religiosos lo que se está planteando y no es la función de los legisladores, no acaban de entender su papel, el Poder Judicial ya lo entendió. Se respeta sus visiones personales religiosas de los ministros de la Suprema Corte en este tema y legislan sobre derechos. Claro, y lo que es muy importante es, bueno, saber que todo esto que sucede cuando hay personas que están siendo agredidas y teniendo homofobia, pues lo único que hacen es lastimar más a la sociedad, ¿no? Porque como dice mi querida Hilda Telles, que como ustedes la conocen
por supuesto, y ella fue la conferencista principal en este foro del que hablamos, garantizar el matrimonio igualitario, primer paso para el acceso y ejercicio de otros derechos. Claro. Y eso es como muy, muy importante entenderlo, ¿no? Y bueno, pues nos están diciendo, por ejemplo, Juan Francisco dice, desde mi punto de vista, es antinatural la unión de dos personas del mismo sexo. Me parece muy bien que diga desde mi punto de vista, porque, bueno, cada quien puede pensar lo que quiera, ¿no? Angelina Soto, la Biblia dice que no se casarán hombre con hombre y mujer con mujer. ¿En qué parte de la Biblia dice, Angelina, para que nosotros sepamos? Vamos a un corte, en un momentito regresamos. La sociedad no se ha avanzado como quisiéramos en el tema de la no discriminación. Discriminación por cuestiones de orientación sexual sigue siendo una constante en el país, por desgracia. El cambio en la idea cultural requiere mucho tiempo. Al final estamos tatuados, ¿no? Como de esta idea de la normalidad entre hombre y mujer. Educar a la sociedad como en la aceptación y la tolerancia cuesta mucho trabajo. La familia es el primer núcleo donde necesitamos incidir en la tolerancia y en el respeto desde una perspectiva de amor, ¿no? Que se hable de personas homosexuales. Primero está la persona con su entereza y dignidad. Está más en el terreno de lo social, de los prejuicios, de cómo se ha ido construyendo una idea de normalidad a partir de la heterosexualidad, ¿no? Prejuicio social, el prejuicio que se ha construido desde el discurso religioso en una gran medida, pero también el discurso psicoanalítico del siglo pasado. Perder de vista que el bienestar infantil no está entre si es un hombre y una mujer, o dos mujeres o dos hombres. El bienestar de los niños está en la calidad del ambiente, del trato, en la fortaleza de las relaciones. Tener dos mamás o dos papás es lo de menos. Sin embargo, la visión de las familias se va por otro lado. Los padres a veces en este juicio de enmascarar un poco la realidad, entonces le pongo el letrero de lo negativo, de lo prohibido, y entonces yo genero inseguridad en mi hijo. Vivimos en un país del Estado laico, de separación iglesias-estados. Las iglesias tienen todo el derecho, tenemos de opinar, pero no podemos decidir la política pública en este país. Me llamo Alejandra Sánchez, soy directora de cine, soy también maestra de algunas materias de cine, soy mamá de un niño que se llama Rui. Decidir tener a Rui no fue una decisión de pareja, fue una decisión que casi desde que tengo 13 años la tomé. O sea, es decir, yo quería ser mamá desde que tengo uso de razón de que podía ser mamá. Y bueno, Nora no andaba como mucho en ese mismo camino en el momento, lo cual lo comprendí. Y una vez que nació Rui, pues decidió como insertarse y convertirse en la otra mamá de Rui, pues, ¿no? Normalmente yo me levanto como a las 7 de la mañana, Rui tiene que estar en la escuela a las 8:30, nos levantamos los tres, desayunamos, tomamos un poco de café y después de ahí pues cada quien se va a sus asuntos, es decir, pues Nora es actriz, se va a sus ensayos, a sus cosas que tienen que ver con su ejercicio profesional. Yo a veces pues tengo que dar clases o todos los días voy a la universidad. A veces tengo asuntos que tienen que ver con el cine. A la hora de la comida procuramos comer los tres juntos. Son como momentos ahí en donde hablamos mucho con Rui y nos divertimos mucho. Luego en la tarde a veces hay tardes en donde o está ella o estoy yo o estamos los tres dependiendo un poco de la carga de trabajo, pues, ¿no? Cuando Nora y yo llegamos la primera vez a registrar a Rui, sí tuvimos como un problema, porque una cosa es que haya una ley que te protege y otra cosa es que los funcionarios de diferentes niveles estén entrenados para conocer la ley. Entonces, y para poder como, digamos, brindarte lo que legalmente te corresponde, que es que ese niño se registre. Entonces nos tocó ahí un chavo que no tenía como mucha experiencia. Nos llevó como, nos hizo perder el día completo ahí como viendo si se podía, si no se podía, en fin, o sea, fue un poco desgastante. La Ciudad de México es una ciudad muy progresista que tiene afortunadamente muchas puntas en vanguardia en cuestión de derechos, pero eso no quiere decir que el resto, que las familias, que las comunidades, que la sociedad completa sea una sociedad que
pues que ejercite esos derechos, ¿no? Hay momentos en que desde luego seguramente te topas con escenarios de discriminación que yo los evito, pero por eso no quiere decir que no existan, pues, ¿no? O sea, yo trato de no colocarme en ese sentido, no me levanto sintiéndome discriminada tampoco, me levanto más bien como poniéndole una cara de dignidad a la vida, y así le quiero enseñar a Rui también, ¿no? Es también donde te coloques, pues, ¿no? Desde luego, bueno, pues aunque de repente con todo y tu cara de dignidad pueden venir olas de discriminación de la Edad Media que pues en ese sentido se siguen viviendo aún en una ciudad como la Ciudad de México, pues, ¿no? Muchísimas gracias por este testimonio y bueno, sí estamos de acuerdo contigo. Olas de discriminación de la Edad Media y ya no estamos en la Edad Media, jóvenes. Alfonso Ramírez nos pregunta, si la Iglesia está de acuerdo con el matrimonio igualitario, ¿la Iglesia estaría dispuesta a darle un seguimiento eclesiástico? En este aspecto, como decía hace un momento, ¿qué iglesia, qué parte de la iglesia? Es decir, los fieles opinan una cosa, las jerarquías de esta iglesia opinan otra cosa. Entonces es difícil hablar globalmente. La iglesia es muy compleja también, entonces depende de qué parte de la iglesia. Ok, perfecto. Alejandro nos dice, mi papá me tuvo cuando tenía 7 años viviendo con su pareja. Actualmente tengo 19 años y nunca tuve problemas en la escuela ni con mi familia y actualmente vivo con los dos. Y no concibo la idea de haber vivido con otras personas que no fueran ellos. Alejandro, muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, pues como ustedes saben, tenemos comentarios a favor y tenemos comentarios en contra, que bueno, pues tendremos que leer algunos. Roberto Cardoso, por ejemplo, dice que se den los matrimonios entre hombres o entre mujeres y que quieran tener hijos en estos tiempos se considera natural y ni de qué espantarse. Considero contra natura la adopción homosexual de un ser engendrado en una relación heterosexual. Yo creo que cuando Dios consienta estas propuestas de familias homosexuales, hasta les va a dar el don de la concepción. Mientras lo repito, considero contra natura la adopción homosexual de un ser engendrado en una relación heterosexual. Oye, ¿y no es contra natura que en una relación heterosexual abandonen a un niño? O sea, esos niños, ¿por qué están abandonados? Y entonces hay parejas que quieren adoptarlos para amarlos y cuidarlos y crecerlos. Entonces, mi pregunta también es, ¿quién está adoptando a quién está abandonando a esos niños, estas parejas heterosexuales? ¿No? Eso no es contra natura, pero bueno, yo creo que es importante poner eso sobre la mesa. Y aquí tengo conmigo a Gabriel y a Gerardo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, muy buenos días, muy bien. Un Bien. poquito cerrado la garganta, pero bien. Como el 99% de los mexicanos, Así de los es. defeños. Claro, todos sí. estamos pasando por estas gripas, está terrible, ¿verdad? Actualmente de feños todavía. Sí, bueno, sí, cierto. Me van a regañar porque ya no somos defeños. Somos de la mexiquenses, no me acuerdo. De la Ciudad de México, pero bueno. Oigan, ustedes hace unos años tomaron la decisión de unirse con esto que se llamaba la Sociedad de Convivencia. Sí, en 2009. En 2009. Y bueno, ¿ustedes por qué deciden, por qué toman esa decisión de unirse en 2009 con esto de la Sociedad de Convivencia? ¿Qué era importante para ustedes en ese momento? Gerardo, bueno, como funcionario público había conseguido un departamento. Yo soy fotógrafo y estaba su nombre. Yo soy fotógrafo y todo lo he registrado a mi nombre. Entonces, en caso de alguna cuestión de que él faltara o yo faltara, entonces su familia iba a tomar lo suyo y mi familia iba a tomar lo mío. Y eso no queríamos que pasara. Básicamente fue por eso, para poder evitar esto, que nos despojaran de lo que nos pertenece por derecho. Así también como para poder tener los servicios médicos. Claro, qué importante. No sé. Pero a ver, pasan los años y entonces el año pasado ustedes deciden tomar otra decisión. No, de hecho, en principio, pues tener los mismos derechos que todo el mundo tiene. ¿Por qué no debemos ser iguales? ¿O cuál es la diferencia para hacernos menos? ¿Sí? Aunque seamos minoría, pero somos iguales todos. Entonces, tener los mismos derechos que todos, yo creo que es lo mismo que tuvieron las mujeres cuando querían votar o los negros cuando se querían casar con otras personas de otro género, digo, de otra raza. ¿Sí? Claro. Queremos lo mismo, o sea, no queremos algo separado, queremos, como decía alguien, un parque para todos, no un parque gay, no un parque lésbico, sino un parque para todos. Claro. Así queremos todo.
¿Y ustedes cómo lo han vivido? Estuvimos platicando, bueno, que hay todavía discriminación en la sociedad, que a veces es difícil con la familia. ¿Ustedes cómo lo han vivido? Bueno, afortunadamente en nuestras familias, en las dos familias, hemos sido aceptados, hacemos nuestras cenas de Navidad juntas, las 30 personas que somos, mi familia, su familia, sin problemas. Sí tenemos dentro de nuestras familias personas gays o lesbianas, ¿sí? Pues yo tengo familiares míos o familiares de él que son así. Y así nos aceptamos, no hay ningún problema. ¿Y socialmente? ¿Cómo lo han Socialmente sentido? nos llevamos bien con todo mundo, tenemos amigos heteros, hacemos nuestras fiestas, pues cuando cumplimos 15 años, hicimos una fiesta y creo que había 20 gays o de LGBT y los demás eran familia y amigos heteros. ¿Sí? O sea, Claro. no hemos tenido problemas en ese sentido. Claro, porque eso es como muy importante también puntualizarlo, porque muchas personas están en el closet pensando yo no quiero salir porque no quiero sentirme discriminado, atacado, o porque sus familias tienen miedo de que sean atacados y discriminados, entonces les dicen, ok, acepto, entre comillas, que sí seas y que tal vez tengas un matrimonio con alguien, entre comillas, pero mientras no lo hagas público, porque qué horror que te discriminen. De entrada, por ejemplo, ¿cómo no les va a dar miedo a la gente a tratar de salir del closet si tenemos en las calles a los jóvenes cristianos y a los jóvenes católicos luchando por quitarnos un derecho? Y tenemos ahora familias que están, ahí no sé cómo se llama la asociación de esas familias que están luchando, que acaban de hacer una marcha, para tratar de abolir el matrimonio y la adopción homoparental y abolir los matrimonios LGBTI. Quiero decirle a estas personas, de entrada, que tratar de quitarnos el derecho al matrimonio y a la adopción es equiparable a tratar de quitar el derecho de voto a la mujer. ¿A qué mujer le va a gustar? Sabes que desde hoy ya no puedes votar. Es su derecho. Es anticonstitucional. Es una tontería y es una estupidez tratar de quitársela. Pero aparte, lo que es muy importante es decirles que la verdad es que ustedes, como nos está diciendo tu esposo, no han sido discriminados. Al contrario, han vivido en una sociedad que los ha amado, los ha respetado y los ha incluido. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en general, sí. Aún así, en la Ciudad de México hay zonas donde es más y es menos. Bueno, todo el mundo sabemos cuáles. Claro. Pero, y bueno, ya lo mencionaron aquí los expertos, que efectivamente eso pasa en la Ciudad de México y no en todo el país. Claro. Ojalá pudiéramos tener al menos las libertades que ya gozamos en la Ciudad de México y el goce de los derechos que ya tenemos, ojalá los podamos tener en toda la República. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por estar aquí. A ti muchas gracias. Gracias por platicarnos su historia. Y bueno, pues seguimos con ustedes. A mí me gustaría, bueno, ¿qué simboliza entonces esta unión legal, Luis? ¿Qué es lo que simboliza la unión legal para las personas? O sea, a nivel legal, ¿qué es lo que ellos, de qué se benefician? Bueno, por principio de cuentas tienen ya todo el amparo de las leyes y los órganos del Estado que procuran esta figura, estas normas jurídicas, el respaldo en este caso de materia de seguridad social, el respaldo de que en caso de que no tengan un testamento, tener derecho a acceder a la masa hereditaria, el respaldo de una otra manera de un vínculo de defensa de las normas jurídicas y sobre todo también ya el poder actuar políticamente como hombres libres y dignificarse ante cualquier autoridad, ante cualquier persona, presentar mi marido, mi esposo, porque la misma ley lo comprende y ampara. En este caso también creo yo que la sociedad tiene que involucrarse más en todo esto. Por ejemplo, cuando comentaban esta situación de los niños, creo que también como sociedad nos hace falta obligar a las autoridades a que se involucren, por ejemplo, reformar las leyes, la Ley General de Educación desde una edad de primaria, que se sensibilice a los niños con la diversidad, lo que es una lesbiana, un transexual, un transgénero, un transvesti, para que poco a poco, desde muy pequeños, eso se incorpore y se evite todo este bullying y toda esta desazón. Que fíjate que, bueno, internacionalmente hablando, justamente se está planteando lo contrario, ¿eh? O sea, que ya no se pongan las etiquetas y que no sea necesario tener que decir
públicamente pues tu preferencia sexual porque no es una necesidad. No tengo por qué ir por la vida diciendo con quién quiero vivir mi vida, ¿no? Claro, pero sabes, me parece importante que necesitamos conocer lo que hay. O Sí. sea, entiendo esta situación donde no es necesario decir, hola, soy tal y me gustan las mujeres o me gustan los hombres, pero estamos en un punto donde necesitamos educarnos todos. Y creo que sí es importante verbalizar cómo se llaman las cosas. Y ante un niño, en esta parte de la educación, necesitamos explicarle por qué las mujeres aman a otras mujeres y por qué los hombres aman a otros hombres. Creo que, si me lo permiten, me encanta que estemos abordando el tema desde lo social, porque urge, ¿no?, como conocerlo, pero también hay que hablar desde lo interno. ¿Qué pasa en una pareja homosexual? Es importante dignificarla, ¿no?, como desde la postura de amor que puede haber en una relación homosexual, donde habrá 2 hombres, 2 mujeres o sus variantes, ¿no?, como para no aventarnos todas las Ts que hay en la comunidad. Todas las cis. Ajá, y las cis. Pero me parece importante que hay que hablar que son 2 personas, 2 seres humanos que han tenido un acuerdo para compartir la vida. ¿Cómo comparten la vida? Pues como todas las otras personas. Van a cenar, festejan aniversarios, van al parque, compran helado, van al cine. Tienen en que fin, pagar ¿no? impuestos. Por supuesto. Tienen que salir y trabajar, ganarse el pan de todos los días, ¿no? Tener absolutamente todo lo que una pareja de hombre o mujer vive. En lo que acabas de decir, a mí me encantaría que sí me discriminaran, de veras. Sí, en lo de ¿verdad? los impuestos, ahí sí no Ah, nos sí, discriminan, claro. ¿eh? Ah, sí. Para pagar impuestos, exactamente igual que el resto de la población, pagamos impuestos. Y el gran reclamo que tenemos como comunidad LGBT es que históricamente no hemos sido usufructuarios de ese derecho por pagar impuestos, no los hemos visto devuelto a nuestros beneficios como cualquier ciudadano o ciudadana Oye, que pague vamos a ir a un impuestos. corte, pero ahorita regresando te retomo para que nos expliques por qué no, ¿no? Ok. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos hablando de preocupes. matrimonios igualitarios. En noviembre de 2011, Quintana Roo fue la segunda entidad en celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo. En diciembre de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 3 amparos que impugnaban el Código Civil de Oaxaca, el cual limita los matrimonios a una pareja entre un hombre y una mujer, por lo que las parejas de Puebla, Nuevo León, Guanajuato y el Estado de México solicitaron en diciembre de 2012 amparos similares a los de Oaxaca. El 29 de enero de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe garantizar los derechos de los matrimonios homosexuales. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos preguntándonos por qué dices que no lo has aprovechado. Mira, esta idea de decirle a nuestros legisladores y legisladoras y gobernantes en general, discrimínenos, es una broma, vamos. Sí, ¿no? claro, claro. Pero es una provocación para decir, mira, históricamente las personas LGBT hemos pagado impuestos. Yo quiero siempre reconocer, por ejemplo, el trabajo de los activistas y las activistas de los 70s, 80s, que muchos ya murieron, y no murieron físicamente, murieron socialmente, porque tuvieron que romper con sus familias, muchos abandonar sus profesiones, qué sé yo. Y ellos y ellas pagaron impuestos durante todos estos años. Entonces no han visto, igual que una pareja heterosexual, los beneficios que tiene pagar impuestos, que te redunda en pues pagar menos o tener ciertos beneficios que que el Estado le da a las parejas heterosexuales en general. Entonces, nosotros no hemos visto históricamente esos beneficios, por eso siempre hacemos la broma de discrimínenos también en eso, ¿no? Porque pagamos impuestos y al no tener o no ser usufructuarios de ese beneficio que el resto de la población sí tiene, nosotros no lo tenemos o no lo hemos tenido. Entonces ahí es una broma, pero sí va un poquito con jiribilla para decirles, tenemos el derecho de pagar, la obligación de pagar impuestos y lo hemos hecho siempre, pero no hemos tenido el Los beneficio. beneficios, Y claro. por eso, bueno, pues ojalá también en, Claro. en ese rubro sigamos avanzando, ¿no? Claro, José Antonio, muchísimas gracias. Y bueno, a mí me gustaría que sigamos platicando un poco sobre esto de la pareja, ¿no? Porque de repente no se visualiza desde el interior, tienes razón. O sea, solamente se ve como desde afuera, pero no se ve todo lo que realmente implica que esos 2 seres
que sin importar si son hombres o mujeres, o dos hombres o dos mujeres, no importa, tienen que vivir para poder ser pareja, ¿no? Claro, pues como bien lo decías, es un proceso muy complejo. Salir del closet implica enfrentarte a tus propios miedos, ¿no? Y tener todo un proceso de aceptación y nuevamente de dignificar tu identidad, donde en algún momento te empoderas y solamente te muestras y dices, esta soy. Pero ese proceso está complejo, ¿no? Porque tienes muchos factores en contra. Sin embargo, cuando te encuentras con alguien en el camino que tiene la misma lucha que tú y aparte de todo los une un lazo amoroso, el acompañamiento es maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos generando nuevos acuerdos, nuevas estrategias para camuflajearnos en los momentos necesarios y también para visibilizarnos en los momentos necesarios. ¿Por qué digo camuflajearnos? Habrá momentos donde tengas que cuidarte, ¿no? Como justamente de la discriminación, de un mal lugar, etcétera. Pero cuando tú tienes claro quién eres y cómo te quieres relacionar con el otro, se lo puedes mostrar a tu familia. Volvamos a este tema donde la familia es el núcleo fundamental. Entonces, te puedes visibilizar ante tu familia y la familia lo va entendiendo. ¿Cómo? Viéndote. No hay forma, ¿no? Mostrándote, siendo considerada con los otros, claro, pero sí desde una postura como muy natural. No podemos naturalizar algo a nivel sociedad si dentro de nosotros no está esa apertura para ver, oye, hija, ¿y qué onda? ¿No? ¿Cómo es que funcionan? Pero la realidad es que la dinámica en una pareja homosexual es muy parecida a una relación heterosexual. Yo creo que tiene ventajas, sí, porque parten de una postura igualitaria, ¿no? Como de equidad, donde el pago de la cuenta, por ejemplo, ya no es tan fácil que se le cargue a una persona. Es más fácil decir, pues micha y micha, ¿no? Claro, también hay sus excepciones, como en todas las parejas. Habrá parejas que tengan modelos de maltrato, pero creo que la diferencia se encuentra en el nivel de conciencia. Eres un poco más abierto a saber por qué estás haciendo las cosas y estás más receptivo al impacto que tiene en la sociedad. Entonces sí creo que la familia es un núcleo, pero necesitamos mostrarle a las familias qué es esto de la homosexualidad, Claro. ¿no? Y sobre todo esto del matrimonio, porque como decían la cápsula que vimos, ellas comentaban, en el momento en el que nos casamos, en el momento en el que ya utilizamos la palabra esposa, las cosas cambiaron a nivel de familia, también las cosas cambian, eso ahorita vemos un poquito cómo, pero nos está preguntando un anónimo, Luis, ¿me tengo que casar para poder heredar? No. Uno puede heredar, bueno, me refiero a una pareja. Si una pareja está casada y no existe testamento, automáticamente sí tiene derecho a la sucesión. Pero si no hubiera testamento y no estuvieran casados, en un momento dado la familia podría alegar que ellos son los sucesores, no ellos dos. Tendría que demostrar que era concubino y todo eso, pero se dificulta bastante. Pero ya existe también esta idea del concubino. Así es. Sí. El concubinato en el DF, después de 2 años de vida en común, se homologa a la sociedad conyugal. Claro, hay que demostrarse por medio de testigos y vincularse con otras pruebas, pero ya es una figura. El concubinato, sociedad de convivencia y matrimonio son las 3 figuras que existen en el DF. Okay. Matrimonio y concubinato es parte del registro civil. Sociedad de convivencia se dirige ante la Dirección General Jurídica de Gobierno del Gobierno del DF. Y respecto a lo que tú comentabas ahorita, a mí, en experiencia propia, yo respeto mucho a las personas que están en el closet. Sin embargo, creo que sí hace falta también cierta visibilización, sobre todo a las personas que tienen alta envergadura en la política, en lo social, en la economía, en la biología, en la ciencia. ¿Por qué? Porque aparte se rompe el parangón de que una persona gay o corte el pelo o se dedica a cuestiones netamente de ese sector. En mi experiencia propia, yo estoy en una escuela de legionarios de Cristo. ¿Tú estudiaste en una escuela de legionarios? Sí, de legionarios de Cristo en la universidad. Compañeros míos también gay, cuando empezamos esta senda de litigio estratégico, yo les comentaba, oye, ¿por qué iniciamos esto? Hay que trabajar en esto. Y decían, Luis, tú no te das cuenta que aún, y hablo a un nivel universitario, no a un nivel intelectual o socialmente vulnerable económicamente, en el ambiente de los abogados es un sesgo muy tremendo. Si yo me hago abiertamente gay, no van a darme trabajo. Ningún despacho prestigiado en el país abre una división así. Incluso hoy por hoy, ni siquiera las mujeres pueden ser socias en los despachos prestigiados. Y eso aún en este ambiente, y también lo hablo, por ejemplo, de los funcionarios públicos de primer nivel que son gays, también yo hago votos porque ya exista valentía
de muchos en visibilizarse, porque romper un parangón tremendo para familias, para estudiantes y para la sociedad en general, de que no únicamente se corte el pelo, sino es gente profesional y comprometida con los espacios. Fíjate que esto que planteas es muy importante, la visibilidad Así pública. Tú no te imaginas lo complejo, lo complicado, y ya voy a empezar un poquito Sí, por a favor, mencionarte, claro. de cómo los investigadores e investigadoras académicos, te estoy hablando, y ya no te digo periodistas, nos ha costado trabajo visibilizar, entrevistar, ustedes mismos aquí lo saben, en Canal 11, cuando han hecho programas sobre este tema, lo difícil es que vengan personas a dar su testimonio. Es que sabes que a veces las agreden, José Antonio. Ahorita invitamos a una pareja que yo quiero muchísimo y que adoro y que les mando un beso, y no quisieron venir porque en la última entrevista las agredieron mucho. Entonces, bueno, sí sigue permeando una discriminación social muy tremenda, pero es muy importante por esta idea básica de lo que se ve o lo que se habla en los medios existe, lo que no, no existe. Sí. O lo que se ve, o lo que decimos, de hecho, hasta verbalmente, ¿no? Todo el tiempo. Si lo mencionas es que existe, si no, pues no. Claro. Entonces, ha sido muy complicado que las parejas que ya tienen una lógica de vida, como decía hace un rato, donde las familias, donde tienen redes familiares y sociales de mucha apertura, que puedan hablar públicamente. ¿Por qué? Porque entonces viene de decir, chin, ok, yo hablo, no hay bronca, pero en mi trabajo ya no va a haber el mismo trato, ¿no? O quién sabe si en la interacción de mi hijo en su escuela, donde estamos camuflajeadas como las tías del niño o como los amigos, qué sé yo, pues empieza a tener violencia a mi hijo. Entonces sí, sigue habiendo, a pesar de que hemos avanzado, de hecho, a pesar de que la Ciudad de México creo que es muy liberal en ese sentido, en muchos términos, sigue habiendo reticencias. Porque ¿qué es lo que encontraste en tu libro? Mira, el libro es una compilación de textos académicos que se bajó un poquito el nivel para no que sea esta cosa como muy compleja de lenguaje, y es la experiencia de familias, cómo viven el día a día estas familias y a lo que se enfrentan en el ámbito de la salud, de los derechos, de la convivencia cotidiana, y lo visto desde la psicología social, desde la antropología, desde la comunicación, desde el derecho, que es muy importante, y yo soy el compilador de este libro, y lo que se demuestra a final de cuentas es eso, que somos como cualquier otra familia, que tenemos dinámicas en donde podemos de hecho tener problemas muy tremendos, pero que a final de cuentas existe una idea de familia donde nuestros hijos, nuestras hijas están desarrollándose, y donde la sociedad tiene que educarse para entender esta lógica y no discriminar, ¿no? O sea, el gran mensaje del libro es eso, o sea, entender que somos parte, yo digo una frase, las familias homoparentales somos células vivas y dinámicas de la sociedad contemporánea. Yo creo que eso es algo muy importante de entender, porque esta idea de la familia como la célula básica de la sociedad, pero la familia heterosexual, ¿no? Ya está completamente rebasada esa idea, y más bien apostarle a este dinamismo y esta diversidad de coexistencias, ¿no? Claro. Y de que como sociedad tenemos que ser respetuosos antes que nada. Y otra de las... Y apostarle al amor, por Dios. Mira, otra de las evidencias de las investigaciones es eso. O sea, el tema de cómo nuestros hijos y nuestras hijas están siendo educados ligeramente así, un porcentaje un poquito más alto, nuestros hijos, nuestras hijas son más tolerantes, más abiertos a la diferencia. Cualquier tipo de diferencia, no nada más sexual, otro tipo de diferencia. Qué bueno, eso es hasta lógico, ¿no? Eso dices, oye, qué buena onda, ¿no? O sea, estamos proponiendo como células nuevas, entre comillas, porque siempre hemos existido, esa es otra, ¿no? Que somos resultado de la modernidad, no. Siempre han existido las parejas homolesboparentales en la historia de la humanidad. Siempre, nada más. La diferencia es que ahorita con los avances legales, culturales y todo esto, bueno, ya estamos empezando a ser un poquito más visibles. Claro. Entonces, el gran aporte, yo creo, de veras, y a los diputados, diputadas, gobernantes que quieran tenerlo, va a haber una reedición, ya se acabó casi la primera edición, y la idea es de que lo tengan. Decía Marta Lamas cuando la presentación, y Katia de Artigas, que me honraron con presentarlo, decían, es que este libro es la exposición de motivos para que ya se legisle en función de la realidad social, lo que dice la Corte, ¿no? Claro. De esa realidad, de lo que ya están viviendo niñas y niños en nuestro país, en la Ciudad de México, y que hay que armonizar lo que dice la Constitución con lo que
pasa Claro. en la Muchísimas realidad. gracias. Fray Julián. Desde los derechos humanos nos piden respeto a las diferencias. Desde la religión son 20 pasos amor. Entonces la gente homofóbica y que discrimina no es religiosa. Está yendo contra su propia fe, los que discriminan. Lo mínimo se llama respeto. Ya amar es cosa religiosa. Aplaudan. Sí, la verdad es que se lo merece. Oigan, pues bueno, se están quejando de nuestro panel. Jesús Héctor dice, el panel del programa son, todos están a favor del matrimonio entre homosexuales. Falta alguien que le dé contrapeso al programa. Pues es que no estamos en un debate, estamos poniendo las cosas sobre la mesa. Irina dice, yo estoy casada con una mujer, pero para meterla liste tuve que meter un amparo a la Procuraduría y ahora ella tiene derechos a mi favor. Pero fue gracias a una lucha constante. Pero a pesar de que esta ciudad está legalizando el matrimonio, las autoridades no lo contemplan y niegan nuestros derechos. Sí, es Irina Leyevska, que es una gran amiga nuestra también. Irina Ella ha hecho una lucha muy grande, además por ser una persona que vive con una discapacidad física, y ha sido muy discriminada en sus ámbitos. Pero bueno, una mujer que le ha apostado mucho a eso, a la demanda, al amparo, y ha ganado por suerte. Y bueno, pues es una gran luchadora social. Claro, muchísimas gracias por llamarnos, por tomarse el tiempo de llamarnos. Una llamada más. Yeleviv Gutiérrez dice, quiero agradecer a Canal 11 por darnos este tipo de temas y de información de tan alto nivel y profesionalismo. Felicito a todos los especialistas y panelistas por su objetividad y humanismo. Muchísimas gracias. Y también hay insistir en hacer votos. Por ejemplo, actualmente a nivel federal hay partidos políticos que ya lo llevan a cabo, hay entidades de interés público, los partidos de izquierda, un partido de centro, pero también, por ejemplo, que se ven obligados los militantes de derecha a obligar a los partidos que abran estos foros, que son obligatorios. Y en el caso de las personas que viven en toda la República, que también siempre hay una CONAPRED, una Coordinación Nacional para prevenir y erradicar la discriminación, y existen delegaciones para que se denuncie, ya no es letra muerta, ya hay disculpas públicas, ya hay compensaciones económicas, y también el ejercer estos instrumentos, porque en realidad la única manera también de que esto cambie es que a la autoridad y a los demás existe el cultura de la denuncia. Tienes que respetar mi dignidad como persona. En esta ciudad una persona que discrimina es un delincuente. Fíjate, eso es muy importante decirlo. ¿Querías decir algo más? Sí, quería agregar, leía en tu libro que un factor común es el miedo que se vive siendo una persona homosexual. Solo quería agregar que es importante usar todas las herramientas que están a tu alrededor. Por favor, acompáñate de un proceso terapéutico, ¿no? Acude a un especialista que te ayude a transitar el laberinto, porque tampoco es sencillo. Sí creo que son personas sumamente guerreras que vaya, ¿no? Como que levantan el estandarte de su propia vida, pero necesitamos redes, ¿no? Necesitamos acompañamiento de profesionistas, justo porque no solo... Y sobre todo un poco la información, o mucho la información. Y hablando de información, por ejemplo, nos preguntaban mucho, ¿qué pasa con un hijo que está en una pareja homosexual? Con los apellidos, por ejemplo, ese tipo de cositas causa mucho ruido. Sí, fíjate que ahí nos fue re bien y yo creo que hasta tenemos una ventaja sobre las personas heterosexuales y muchas mujeres que les gustaría que su apellido fuera el primero. Que de hecho ya se está legislando eso, ojalá sí. En el caso de nosotros ¿Ya está legislado? Ah, o sea, ya se aceptó. Ya se puede, perfecto. ¿Ya se puede? Sí, ya se puede. Oigan, ese es otro temazo, lo vamos a sacar Sí, hay que aquí. hacerlo. Sí. En el DF, ¿eh? En el DF, o sea, ya le puedes poner el apellido de la mujer. Sí. Me parece muy En el curioso, caso de caray. nosotros es extraordinario porque, bueno, cuando adoptamos a Mateo, el juez sí preguntó ya una vez que ganamos el juicio y que nos dio el fallo a favor, bueno, y el orden de los apellidos, ¿cuál va a ser? Entonces lo decidimos nosotros decidimos que nuestro hijo fuera Serpa, que es el apellido de mi esposo, Medina, el segundo. Pero fíjate los prejuicios lo que son. Después hasta en broma entre amigos me decían, ok, ya entendimos, tú eres la mujer y él es el hombre. Pero bueno, creo que eso es algo bueno, es un derecho además, pero en el caso de las mujeres es una demanda que tienen desde hace mucho. Sí, que bueno, ya en el Distrito Federal es una cuenta, yo creo que ya podemos hacer un programa justo sobre ese tema. Pero claro, esos son los prejuicios también, ¿no? Que una pareja tiene que cumplir los dos roles y eso también es mentira, no es realidad. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros.
Papa ha dicho que no hay que ser obsesivo con la agenda moral sexual. Como juristas, como intérpretes de la ley, como litigantes, es observar que es la nueva generación de principios pro homine que la Constitución establece. Social y antropológicamente se demuestra con la estadística que se valoriza más el vínculo matrimonial. Insisto en la realidad social, porque ahí están los niños y las niñas que necesitan tener derechos, los papás, las mamás, que necesitan poder tener la seguridad de que sus niños y sus niñas no van a ser discriminados. Estamos en un país donde el Poder Judicial ha entendido que no es su función dar catecismos religiosos, es garantizar derechos y libertades, y el Poder Legislativo no ha entendido que necesitamos conocer lo que hay. Sí. O sea, entiendo esta situación donde no es necesario decir, hola, soy tal y me gustan las mujeres o me gustan los hombres, pero estamos en un punto donde necesitamos educarnos todos. Y es importante verbalizar cómo se llaman las cosas. Y ante un niño, en esta parte de la educación, necesitamos explicarle por qué las mujeres aman a otras mujeres y por qué los hombres aman a otros hombres. Dos personas, dos seres humanos que han tenido un acuerdo para compartir la vida. ¿Cómo comparten la vida? Pues como todas las otras personas. Exactamente igual que el resto de la población pagamos impuestos. Y el gran reclamo que tenemos como comunidad LGBT es que históricamente no hemos sido usufructuarios de ese derecho por pagar impuestos. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó en mayo de 2015 que más de 5.400 parejas del mismo sexo se han casado desde la vigencia de la ley, de los cuales el 1% se ha divorciado. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, estamos ya al final del bloque, más bien del programa. Este es el último bloque que tenemos para empezar a hablar pues un poquito de las conclusiones, ¿no? De todo esto. Y bueno, estábamos diciendo esto de los apellidos, que bueno, sí es un problema porque, claro, conlleva que entonces ya en las actas y en todas las instituciones no te pongan apellido materno y paterno. Exacto. O sea, solo pongan primer apellido y segundo apellido. Entonces, imagínate, es un cambio social importante, ¿no? Así es. Y burocrático. Bueno, y burocrático. Y burocrático que a veces no funciona como quisiéramos. No se corrige la palabra de mamá, papá. Se pone siempre mamá, papá, cuando debe ser, pues, padres. Los padres. ¿no? Los padres, ¿no? Pues bueno, a ver, tenemos un anónimo. Yo no puedo aceptar lo que sucede en nuestra sociedad, la unión de dos personas del mismo sexo, mas sin embargo, yo respeto la preferencia sexual de cada persona. Bueno, son los comentarios, ¿no? La señora Redondo, todo ser humano necesita de un complemento. ¿Cómo va a llegar los niños a una madurez equilibrada siendo producto de parejas del mismo sexo? Estos niños necesitan tener papá y mamá para tener una madurez. ¿Qué opinas de eso? Hoy me enoja mucho, tengo que decirlo. Por supuesto que no. El bienestar de los niños tiene que ver con el bienestar emocional y con el vínculo que se forma en la familia. Si así fuera, entonces no habría malestar emocional en los niños con familias heterosexuales. Y les puedo decir que en mi experiencia profesional, casi todos los niños que yo tengo en terapia tienen alguna dificultad emocional, con todo y los papá y mamá. Así que creo que no va por ahí, tiene que ver con cómo nos estamos conformando en la calidad de seres humanos que somos y la capacidad que tenemos para respetar y ser tolerantes con los otros. Eso es importantísimo. Y bueno, Fray Julián, aquí nos está diciendo Hilda Sánchez, creo que solo se está enfocando en el programa en las leyes de los hombres, pero ¿qué dice la ley de Dios? que debemos respetar y amar independientemente de la identidad sexual y la preferencia. Todos, hombres y mujeres heterosexuales, bisexuales, somos presencia de Dios. El amor es la ley de Dios. Y quien discrimina no ama y está destruyendo su propia religión. El amor es la ley suprema. El Papa Francisco convocó 2016 al año de la misericordia y es el mensajero de la misericordia. Entonces la gente católica de México que discrimina no es católica, hay que informarle. Está violando su propia religión. La regla es el amor. Oye, aquí Pedro nos dice, veo que todo lo están explicando muy natural, pero ¿qué pasaría si a mí me gusta mi hermana y me caso con ella y quisiera tener relaciones sexuales con mi familia? Porque eso es lo que me dan a entender en el programa, que todo está permitido. Claro Yo que creo no. que está viendo mal el programa, eso es hasta incluso un delito. O sea, no puede relaciones de filiación al primer grado.
Entonces, bueno, a mí me gustaría también explicarle a Pedro, que es el que nos está mandando esto. Bueno, lo que pasa es que no estamos hablando de tener relaciones sexuales, estamos hablando de la unión de dos para vivir una vida, no solamente tener relaciones sexuales. O sea, eso yo creo que es una de las cosas que cuesta como trabajo acabar de entender. Carlos Hernández, soy gay y mi pareja murió en el año de 1995, por lo que me gustaría saber qué derecho patrimonial tengo sobre las propiedades que dejó intestadas. Probablemente ya prescribió, pero bueno, está mi correo y que sin compromiso alguno podemos platicarlo. Pero puede tal vez pasar algo. Bueno, por supuesto los correos y toda la información de dónde pueden localizar a las personas que están el día de hoy aquí con nosotros en el panel, están pasando por supuesto en la pantalla y aparte también en las redes sociales lo vamos a poner. Juan Mancera, los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos, pero en su programa lo están disfrazando. Según el Papa lo va a permitir, pero eso está mal. Se tendría que hacer otra Biblia para que ellos entraran al reino de los cielos. Bueno. El problema de los libros sagrados siempre es la interpretación. La Biblia no está escrita en español ni para México, es siglo V, VI en Palestina, en otra lengua. Entonces las traducciones siempre es el asunto. ¿Qué hermenéutica usas para interpretar ese texto? Todo esto se lee en tu contexto. El problema es cuando nos sacan frases bíblicas fuera de contexto, uno dice lo que quiera con la Biblia. Hay que leerlo en su contexto y esa es la hermenéutica bíblica. Claro, Juan José nos dice, hay un sacerdote en el panel que no ha de ser católico, ya que apoya a los gays. No apoyo al amor, al respeto, lo que se apoya es a la persona, el Papa mismo lo ha dicho, primero está la persona. Muy importante. Rosalba Pérez dice, muchas felicidades por el programa, el tema es muy interesante, muchísimas gracias. Y bueno, también nos están preguntando cómo se toma la decisión, porque bueno, por supuesto que hay parejas de hombres y mujeres que deciden unirse y no casarse, no utilizar esta figura del matrimonio. Claro. ¿Cómo se decide? Mira, yo creo que el gran avance social, cultural y político fue que tuviéramos acceso a ese derecho. La verdad es de que el tema de matrimonio igualitario no es una de las agendas que toda la comunidad LGBT quiera, ¿no? O sea, y eso es algo bueno porque es parte de la diversidad. Lo bueno es que ya está y que quienes hemos optado por esta posibilidad lo estamos haciendo con el derecho que tenemos. Ahora, hay un tema bien importante que tiene que ver con el de las adopciones. La adopción desde parejas homo, lesbo, bi, transparentales no ha sido también... No han llegado las grandes masas de gays y lesbianas y trans a adoptar niños, que eso es otra cosa que hay que decir. Yo en el libro pongo la cifra hasta julio del año pasado, iban 11 adopciones, o sea, es nada para 5,000 y tantas personas, parejas que nos hemos casado. Desde luego hay adopciones de facto 11 adopciones en todo el país. Y me estabas diciendo, ¿cuál es el índice de niños abandonados? 30,000 niños en este país viven en orfanatos, que es la cifra oficial. Sabemos que siempre en las cifras oficiales hay un subregistro. Entonces, imagínate, hay 30,000 niños y niñas en este país que viven historias de terror en los orfanatos públicos y privados, hay que decirlo, que no están siendo dados en adopción. Desde mi punto de vista, porque además periodísticamente yo lo indagué hace más de 10, 12 años, no están siendo dados en adopción por prejuicios de quienes administran los orfanatos en el país. El DIF nacional, el DIF de muchos estados son muy conservadores, ¿no? Entonces los procesos de adopción son, para todo el mundo, son muy complejos. No se diga para las personas LGBT. La Ciudad de México ha dado 7 niños y niñas en adopción, Yucatán 2 y Colima 2. Y sí ha habido más adopciones de facto, que no pasan necesariamente por estos instrumentos legales, pero esas pues no las sabemos. Claro. Las que hay así contadas hasta julio del año pasado, y creo que ya ha habido 2 más en la Ciudad de México y una en uno de los estados, pero no pasan de 15 adopciones. Fíjate, eso Entonces, qué importante. eso es algo terrible porque mira, de veras, los niños y las niñas en los orfanatos sufren mucho. Y además, a los 18 años, el día que cumplen 18 años, se van por ley. Y los avientan a la vida muchas veces mal, ¿no? Claro, eso es importante. O sea, Víctor Manuel nos pregunta, aquí en Sonora tuvimos la desgracia de que se autorizara un código de familia en el que se prohíben los matrimonios igualitarios. ¿Qué se puede hacer con una especie, con la ley que atenta contra los derechos igualitarios de la familia?
Bueno, ya hay jurisprudencia de la Corte en el sentido de que ningún código civil de cualquier entidad puede establecer la unión entre un hombre y una mujer o que el hecho de matrimonio sea la procreación, porque independientemente del colectivo LGBT, donde quedan las personas seniles que contraen matrimonio o donde quedan las personas que por mutuo propio no quieren tener hijos. Hasta ahorita, por política pública únicamente el estado de Chihuahua, que su código civil lo prohíbe, por política pública, aunque lo prohíbe, tú vas al registro civil y te casan. O sea, el gobernador emitió eso porque no quieren tantas reparaciones del daño en contra de parejas del mismo sexo. Y en el caso de él podría llevar a cabo un amparo, pero como bien decía usted, señor Medina, le va a ser costoso. Yo francamente le recomendaría y les saldría más barato que viniera, se casara en el DF y regresara a su entidad con toda la observancia de la ley. Ok, muchísimas gracias. Es importantísimo eso. Dice un anónimo, ¿en dónde dice que es una abominación acostarse con un hombre? Hombre con hombre. Algún texto del Deuteronomio que son textos jurídicos, pero hay que insistir, el texto hay que leerlo en su contexto. ¿A qué se refiere? Textos sacados de contexto son terribles. Hay una norma en la hermenéutica bíblica. Ningún texto bíblico puede usarse para discriminar, para amar, para perdonar. Cuando hay una lectura discriminadora, está uno leyendo mal, está usando otros lentes que no son los necesarios para comprender ese texto en su cultura y en su lengua. Muy bien, tenemos algunas cosas en Twitter. En Twitter están enojados conmigo porque dicen, señora conductora, a legua se ve que usted no es neutral. ¿Por qué hacer un programa así? Insisto. Pues bueno, ¿a qué te refieres con que no soy neutral, que estoy a favor de la diversidad? Sí, sí estoy a favor de la diversidad, siempre voy a estar. Y dice alguien más, hola, buenos días, salí del closet hace unas semanas. Uriel nos dice, comenté a la familia de mi mamá, pero mi papá es muy homofóbico, ¿qué puedo hacer? Ir a terapia. Ir a terapia. Claro, necesita acompañamiento, ¿no? Emocional para identificar cuál es la dinámica familiar, ¿no? O sea, dar un consejo hacia el aire creo que no sería prudente, más bien sí acercarse a un especialista. Claro. Carnalita del Mundo, que ya saben que ponen nombres chistosos en Twitter, nos dice, antinatura es un niño o niña viviendo en la calle solo. Es un padre heterosexual que es violador de su hijo o padres que son golpeadores. Muchísimas gracias por sus comentarios. Jacqueline dice, es fácil solo darse cuenta que nos pusieron el cuerpo equivocado, pero no dejamos de ser iguales. María, en Querétaro son de inclinación católica. Hay familias que rechazan a las familias no casadas religiosamente. O sea que eso pasa mucho también en los estados. O sea, sí estamos viendo que en el Distrito Federal es completamente diferente a lo que está sucediendo en los estados. Hay todavía mucho rechazo en los estados. Sí, hay veces que ahora que yo estoy viajando mucho a todo el país por el cargo público que tengo y la verdad es que te das cuenta de que en algunas regiones del país se vive como el México del DF de los 50, 60, mucha represión, hay códigos penales, hay bandos de policía y buen gobierno en algunos pueblos de nuestro país, principalmente en el norte, donde de hecho se criminaliza el travestismo, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo a las mujeres que amamantan públicamente también se les castiga. O sea, códigos que se hicieron en 1931, que ya no son vigentes por época, es más, hasta por cuestiones de comunicación vigentes, pero que siguen criminalizando cosas que ya lo vemos como rebasadísimo y sigue sucediendo. Entonces la apuesta es armonizar los códigos penales, estos instrumentos con el primero constitucional, con una perspectiva de género, con una perspectiva de diversidad, ¿no? Alberto Martínez nos está diciendo, la Biblia dice se unirá hombre y mujer y serán uno mismo, no dice hombre con hombre o mujer con mujer. Que algo empiece a ser común no quiere decir que sea lo correcto. Cuando uno habla de lo correcto, lo incorrecto, ¿desde quién y desde qué mirada? Este es el problema de las hermenéuticas, por eso necesita. Y los textos bíblicos pues tienen una mirada cultural. Las religiones todas tienen una parte que trata de entender el proceso humano y otras que son los fundamentalismos religiosos y harán lecturas literales de la Biblia sin su contexto. Entonces es un aspecto religioso complejo. No todas las religiones están contra las diversidades.
las miradas fundamentalistas. Y todavía en México hay muchas miradas fundamentalistas por falta de educación religiosa. La misma gente no conoce su fe religiosa y lo que le han dicho de lo que le han dicho es lo que repite y nos dicen unas interpretaciones de textos aberrantes. Con la Biblia en la mano se ha destruido muchas vidas humanas y la Biblia es para dar vida, no para destruir. Los fundamentalistas con Biblia en mano van contra su propia religión. Una religión del amor la convierten en una religión del odio. Para progresar en derechos humanos no se trata de ir contra la gente religiosa, contra esta mirada fundamentalista que cree que tiene la verdad, no dudan en la verdad. Y cuando una verdad es conservadora, se destruye. Hasta las latas de conserva dice caduca. Entonces hay miradas religiosas que ya caducaron hace mucho rato. Entonces tenemos un país plural y diverso. La opinión católica nos dice que no todos los católicos opinan lo mismo frente a este tema. Alguna gente que está opinando católica es muy merecedora su opinión de respeto, pero no son todos los católicos. Esta encuesta de opinión católica ya es muy diversa entre las diversidades. México está cambiando y va bajando la edad y es más diverso el asunto. Se respetan más los derechos humanos, aumenta la edad, todavía hay una mirada de mucho miedo. Religión basada en el miedo dura mientras dura el miedo. Queremos gente religiosa en México que no esté basada en el miedo, sino en el conocimiento. Muchísimas gracias. A forma de conclusión. De conclusión, bueno, que México es un país laico, ¿no? Es un país que le ha apostado a la igualdad y a la democracia. Por desgracia no ha sido pues lo constante, pero hay que como generación, yo como padre adoptante amo a mi hijo, o sea, a mi esposo, y quiero seguir viviendo en un país que nos respete. Yo voy a presentar el libro en Durango, en Querétaro voy a ir a ver qué pasa, esperemos no haya golpes, y el 27 de febrero va a haber una boda masiva en Cuautla, Morelos, donde el gobierno de esa localidad pues le está apostando a darle derecho a este sector de la ciudad. Yo voy a ir, voy a estar ahí y ojalá que pues con esto nos quedamos, José Antonio, perdón, los tengo que despedir, ya sabes que son los tiempos de televisión. Gracias a todos, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos. Hasta luego.